Universidad Católica del Perú. Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy tenemos un programa más que especial, con un invitado más que especial. Es el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, quien amablemente ha aceptado esta invitación del canal N de Tiempo de Leer para hablar de El héroe discreto, su más reciente novela, para hablar también de la civilización del espectáculo, en donde están sus afiladas conclusiones sobre lo que nos está pasando en el mundo, y por supuesto para hablar de literatura, que es el tema que nos une a ustedes los televidentes y a nosotros en Tiempo de Leer. Maestro Mario Vargas Llosa, gracias por estar en Canal N. Pues nada, Clara Elvira, encantado de estar contigo aquí, sí. Muchas gracias. Pues también en este programa tenemos la participación de algunos invitados y de estudiantes de letras y de comunicaciones de las universidades San Marcos, Universidad Católica, la UPC y la Universidad de Lima, quienes podrán, algunos de ellos, plantearle algunas preguntas al Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Quiero agradecerle a la Universidad Católica del Perú, quien nos está apoyando en este proyecto, en esta iniciativa, y además nos prestó este hermoso escenario, el Teatro Rojo del Centro Cultural. Bueno, vamos a empezar, y empecemos obviamente con El héroe discreto, que es el primer libro que usted escribe y publica, la primera novela que escribe y publica después de la entrega del Premio Nobel. Y a mí lo que me martilla es pensar si cuando usted escribía esa novela pensaba en que era la novela de un Nobel, que usted ha recibido infinidad de premios, pero nada comparable como el Nobel. ¿Cuando lo escribía pensaba en eso? No, para nada, no. Hombre, cuando empiezo una novela, pues estoy totalmente concentrado en lo que estoy haciendo, luchando contra la inseguridad, primero, que siempre es el primer obstáculo que tengo que enfrentar, es una gran inseguridad, la idea de que la novela no va a salir, de que todo eso todavía es demasiado confuso, vago. Es algo que me ocurre siempre que empiezo una novela, o que empiezo incluso un ensayo o una obra de teatro, ¿no? Entonces la primera versión me concentro básicamente en tratar de tener un borrador, ¿no? Una vez que tengo un borrador ya la cosa cambia, ya me siento más seguro, ya sé que allí por lo menos en bruto está lo que quiero contar, pero esa primera versión en mi caso significa un aislamiento enorme de toda otra preocupación que tratar de crear una especie de materia prima que me permita luego trabajar ya con más seguridad en lo que quiero contar. Es siempre lo más difícil, esa primera etapa, ¿no? Pero la expectativa de sus lectores debe cambiar después de recibir el Nobel, ¿o no? ¿Usted cree que la gente siente lo mismo cuando leía antes de que le entregaran el Nobel y cuando lee Bueno, ahora? mira, a mí el Nobel me ha llegado cuando yo tenía pues una obra ya bastante abundante, publicada, entonces yo creo que los lectores, muchos lectores ya conocían lo que yo escribía, más o menos podían imaginar qué es lo que vendría con esa novela. No sé si había una expectación especial, no sé qué ocurre con los lectores en general con un premio Nobel. Mi impresión es que no tiene un efecto tan grande, realmente el Nobel no creo que cree lectores masivamente para un escritor. Generalmente el Nobel te lo dan cuando tienes una obra hecha, cuando eres ya más o menos conocido, ¿no? Salvo casos muy excepcionales de escritores que han sido una revelación para el mundo, ¿no? ¿Y en la vida qué cambió? Yo sé que los lectores somos muy... agobiamos a los escritores. Mira, yo digo que el premio Nobel es una semana, que es un cuento de hadas. La semana del Nobel en Estocolmo pues es muy divertida, es un premio en el que participa el país entero, por lo menos la ciudad entera, entonces vives una irrealidad que es muy conmovedora, muy bonita. Ahora, después de la semana tienes un año que es prácticamente un infierno, una pesadilla, ¿no? Te llueven invitaciones, te llueven pedidos de entrevistas, y entonces yo he tenido un poco la sensación de que me pasé ese año defendiendo mi tiempo, tratando de defender mi tiempo para seguir escribiendo. Claro, bueno, entonces hablemos de escribir. ¿Qué
¿qué condición requiere un personaje para que usted lo considere un héroe? Porque usted tiene una obsesión con el tema de los héroes desde La ciudad y los perros, que tuvo ese nombre inicialmente. ¿Qué es para usted un héroe? Bueno, pues yo descubrí al personaje del héroe descrito en una noticia periodística. No sé muy bien si leí la noticia en un periódico o la oí en una radio. Eso se me ha borrado porque eso ocurrió hace bastante tiempo ya. Pero por alguna información me enteré de que en Trujillo un pequeño empresario había publicado un aviso en un periódico diciendo que no iba a pagar los cupos que le pedía una mafia. Bueno, ese es el comienzo de esta novela. Yo me quedé pensando en este personaje, traté de imaginarme cómo podía ser este empresario. Se me ocurrió con un hombre pues más bien de origen muy humilde, que con grandes sacrificios había montado esta empresa. Pero sobre todo sentí desde el principio mucha admiración por él, ¿no? Y al principio la novela iba a ser la historia simplemente de este empresario, del desafío que recibía y de las consecuencias que tenía su decisión de enfrentarse a la mafia. Pero como me ha ocurrido también en otras novelas, cuando había empezado a trabajar en la historia de Felicito Yanaqué, como se llama el empresario, sentí que debía añadirle otra historia que tenía en la cabeza también dándome vueltas hacía tiempo, una historia con personajes que ya habían aparecido en otras historias mías. Y al principio empecé a trabajar las dos historias sin saber cómo en un momento iba a juntarlas. Sí, pero al final fue saliendo poco a poco, se fueron acercando las historias y fundiendo, ¿no? Y es quizá lo apasionante que tiene escribir una novela, ¿no? Descubrir que de pronto hay allí en lo que has escrito unas fuerzas internas que van moviendo en un sentido o en otro sentido los personajes, la concepción general de la historia, ¿no? En estas historias hay lo que me parece a mí como lectora no crítica, no crítica literaria experta, sino como lectora, lo que veo es una fuerte figura del padre. Por un lado, un hombre que le hace la vida a cuadritos a Felicito, que es su hijo, y los gemelos que quieren ver muerto a Ismael Carrera, ¿no? ¿Por qué hizo esta historia como parricida? Bueno, no lo planeé así, no planeé que ambas historias tuvieran paralelismos tan evidentes. Eso es algo que he descubierto yo a través de las reacciones de los lectores. También he descubierto que aquí en esta novela los hijos suelen ser los malos y los padres los buenos, a diferencia de lo que ocurría en otras novelas mías, pero nada de eso lo planeé así. Ha sido la reacción de los lectores, las notas de los críticos, los que me han revelado que en esta novela ocurren cosas distintas a las que suelen ocurrir en otras novelas mías, ¿no? El caso quizá más gracioso es el de La ciudad y los perros, ¿no? En mi primera novela, que yo fui a agradecerle a un crítico francés, un escritor francés, Roger Caillois, que había contratado La ciudad y los perros para que apareciera en una colección que él dirigía en Francia. Y fui a verlo al UNESCO, donde él trabajaba, y hablamos de la novela, y me dijo, una de las cosas que me gusta en su novela es que el personaje, que es el jaguar, se atribuye un crimen que no ha cometido simplemente para recuperar el liderazgo que ha perdido frente a los otros estudiantes. Y yo le dije, pero no se lo atribuye porque él cometió ese crimen. Y me dijo, no, usted no ha entendido lo que ha escrito. Él no mata al esclavo, no está dentro de la configuración psicológica, moral del personaje cometer un crimen. Clarísimamente, él se atribuye un crimen porque lo desespera haber perdido el liderazgo. Y fueron tan elocuentes sus argumentos que me convencieron, y desde entonces ya no sé si lo mató o no lo mató realmente, ¿no? Bueno, pues hablemos de esos personajes que vuelven, que regresan. ¿Por qué decidió sacarlos de los otros libros y poner a Fonchito, a los Inconquistables, a Lituma otra vez en esta historia? Pues me pasa una cosa curiosa con algunos personajes como Don Rigoberto, como Lituma sobre todo, que aparece desde las primeras cosas que escribí.
vuelven como si hubiera algo en ellos que todavía no aproveché suficiente y que puedo seguir aprovechando, ¿no? En el caso de Lituma, siento que no es el mismo Lituma de Lituma en los Andes, que era más joven, ¿no? Conspicuo, ¿no? Era más joven. Claro. Aquí es un personaje ya un poco apagado. Es fuerte que le caigan los años también al personaje. Sí, claro, a él le han caído los años y además le han caído las desventuras, ¿no? Ha tenido pues muchas frustraciones en su vida. Es un hombre que ha perdido un poco, digamos, el entusiasmo, las esperanzas, pero hay algo en el personaje que a mí me conmueve mucho y es una buena entraña. No ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Que eso en nuestra época no es muy fácil, no es muy frecuente, ¿no? Entonces, quizá por eso tengo una debilidad por el personaje de Lituma y sigo incorporándolo a las historias, ¿no? Ajá. Y Edilberto Torres es un aparecido, a veces es el diablo y a veces es un ángel, y entonces uno piensa, bueno, este señor agnóstico ahora está creyendo en el más allá, en lo sobrenatural. ¿Por qué nos metió a Edilberto Torres? Yo no sé si es una persona real o es una persona fantasmal o es una invención de Fonchito, ¿ah? Al final parecería que es una invención de Fonchito. La verdad que no lo sé. Es un personaje que está allí un poco como de contrabando, se me metió en algún momento a la historia. Sentí que la historia debía tener también esa dimensión de difícil explicación racional, ¿ah? Pero no podría yo, digamos, decir de una manera categórica ese personaje es una invención de Fonchito o es un aparecido, y la novela tiene también esa dimensión sobrenatural. Es un personaje que, a diferencia de Lituma, que yo creo que lo entiendo bien, a Fonchito no acabo de entenderlo bien. Es un personaje que se me escapa, es un personaje que me intriga a mí mismo, ¿no? Que seguro va a volver, por supuesto. Sí, todavía puede seguir. Que puede dar más de sí. Evidentemente, El héroe discreto es una novela optimista, y usted se ha declarado optimista, pero este año también, el año pasado, se presentó un libro que recoge una conversación suya del año 1967 en San Marcos con Gabriel García Márquez, en la que usted dice que las sociedades en crisis... No fue en San Marcos, fue en la Universidad de Ingeniería. En la Universidad de Ingeniería, sí. En la UNI, sí, perdón. Y ahí usted dice en esa conversación que las sociedades en crisis dan más de sí para los escritores, que son más excitantes. Una sociedad que está mejorando, como la del Perú, ¿se pone un poco aburrida para un escritor como usted? No, yo creo que el Perú no se pone nada aburrido, que sería fantástico que fuera tan aburrido como Holanda o como Suecia, porque querría decir que ha llegado a un nivel de desarrollo pues muy avanzado, ¿no? No, yo creo que el Perú está progresando, que el Perú le va mejor, que es uno de los países en América Latina que le va mejor, hombre, partiendo de muy abajo, desde luego, ¿no? Pero digamos, ese progreso de ninguna manera está garantizado, es irremediable, todavía puede haber retrocesos, regresiones, traumas. Creo que todavía por un buen tiempo, felizmente para los novelistas, el Perú va a ser un país traumático. Bueno, vamos a continuar en esta conversación con el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, pero hacemos una breve pausa, regresamos. Continuamos en esta conversación, en este programa especial de Tiempo de Leer en el Canal N con el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. En El héroe discreto hay una parte en la que don Rigoberto se queja, se lamenta, y voy a leer exactamente lo que dice. ¿De qué te ha servido este pequeño refugio de libros, grabados, discos, todas estas cosas bellas, refinadas, sutiles, inteligentes, coleccionadas con tanto afán, creyendo que en este minúsculo espacio de civilización estarías defendido contra la incultura, la frivolidad, la estupidez y el vacío? ¿Es usted ahí, don Rigoberto? Bueno, no creo ser tan maniático, tan neurótico como don Rigoberto. Algunas manías y neurosis, desde luego, que tengo, si no sería escritor. Pero don Rigoberto ha llevado, digamos, esta manía a unos extremos ya casi enfermizos, ¿no? Él es un hombre que no ha podido dedicar su vida a lo que realmente ama, que es la cultura.
ha tenido que dedicarla a una actividad con la que no se siente comprometido emocionalmente, que es una compañía de seguros, lo que le ha garantizado un alto nivel de vida, pero al mismo tiempo también un sentimiento de frustración. Entonces él ha creado eso que llama él esos espacios de civilización en su casa, donde tiene libros con grabados, lo que más le gusta es la pintura, escucha música clásica, lee poesía, y entonces él piensa que ese es un refugio que le permite todavía sentirse vivo, ¿ah? Y al mismo tiempo, de rato en rato, tiene esos arrebatos de pesimismo, cuando dice, ¿de qué me vale esto si todo lo que me rodea, ¿no es cierto?, está corrompido, está banalizado, está frivolizado. Tiene arrebatos en los que duda incluso de que la cultura sea esa tabla de salvación que él... Pero son arrebatos, ¿no? Luego escucha una bella sinfonía o lee un hermoso poema y eso le levanta otra vez el espíritu y otra vez siente que la vida sí vale la pena de ser vivida, ¿no? Y también se refugia, el otro personaje también se refugia en la música, en Cecilia Barraza. Claro. ¿Se refugia usted en Cecilia Barraza también? Bueno, yo le tengo mucha admiración a Cecilia Barraza, me gusta mucho cómo canta y pues ahí en esa novela le he rendido un homenaje, ¿sí? Sí. ¿Siente usted que la frivolidad lo rodea? Para que hablemos de la cultura de la civilización, lo que usted plantea es que todo lo que nos está ocurriendo es el camino de la frivolización, de la imagen, de todo rapidito, bueno, y nos olvidamos de lo profundo. Claro, digamos, es un ensayo muy breve y un ensayo que ha restringido mucho, digamos, su objetivo, ¿no? Lo que quiere es describir un aspecto de la cultura que tiene muchos otros. Pero creo que es cierto que en nuestra época la cultura, que desde el punto de vista, digamos, cuantitativo se ha difundido mucho más que en ninguna época en el pasado, al mismo tiempo creo que desde el punto de vista de la cualidad se ha frivolizado, se ha banalizado, porque creo que se ha convertido fundamentalmente en un entretenimiento, una forma de diversión, y creo que eso ha afectado internamente a la propia cultura, empobreciéndola mucho en un sentido, y en otro, digamos, arrinconándola en grupos de especialistas que están escriben o crean de una manera que los pone totalmente al margen de lo que es el gran público, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene efectos muy negativos, porque la cultura no solamente enriquece la vida de las personas, sino que creo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, la cultura permite que una sociedad tenga ciudadanos más lúcidos, más independientes y sobre todo con un espíritu crítico, algo que es absolutamente... Con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el canal N hay tiempo que nos está pasando en el mundo y por supuesto para hablar de literatura, que es el tema que nos une a ustedes los televidentes y a nosotros en Tiempo de Leer. Maestro Mario Vargas Llosa, gracias por estar en Canal N. Pues nada, Clara Elvira, encantado de estar contigo aquí, sí. Muchas gracias. Pues también en este programa tenemos la participación de algunos invitados y de estudiantes de letras y de comunicaciones de las universidades, que es el primer libro que usted escribe y publica, la primera novela que escribe y publica después de la entrega del Premio Nobel. Y a mí lo que me martilla es pensar si cuando usted escribía esa novela pensaba en que era la novela de un Nobel, que usted ha recibido infinidad de premios, pero nada comparable como el Nobel. ¿Cuando lo escribía pensaba en eso? No. De leer. Hoy tenemos un programa más que especial, con un invitado más que especial. Es el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, quien amablemente ha aceptado esta invitación del Canal N y de Tiempo de Leer para hablar de El héroe discreto,
su más reciente novela, para hablar también de la civilización del espectáculo, en donde están sus afiladas conclusiones sobre lo que es San Marcos, Universidad Católica, la UPC y la Universidad de Lima, quienes podrán, algunos de ellos, plantearle algunas preguntas al Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Quiero agradecerle a la Universidad Católica del Perú, quien nos está apoyando en este proyecto, en esta iniciativa, y además nos prestó este hermoso escenario, el Teatro Rojo del Centro Cultural. Bueno, vamos a empezar, y empecemos obviamente con el héroe discreto,